Cristo es nuestro amigo. Amén, lo creemos. De esto pruebas mil mostró. A sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad, y esperando en su bondad. Gloria a tu nombre, Señor. Muchas gracias, hermano Jaime. Dios los bendiga. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, gracias, Hugo. También un aplauso al hermano Hugo. La verdad, un reconocimiento a sus pistas, a su creatividad. Ahorita me dice que su casa le está renovando y que está haciendo las pistas ahí en todo, ahí como puede. Pero esto es usar tu talento y tus dones al servicio del Señor. Y yo en lo personal no quiero que dejemos de cantar y adorar al Señor por medio de los himnos. Estos himnos yo tengo años, décadas cantándolos, y tiene un mensaje muy especial. Llévalo todo en oración. Así que esta semana yo te invito a que lleves todo en oración en tu vida. Y mientras se va preparando nuestro hermano Nicolás, que nos va a compartir hoy dos avisos importantísimos. Claudia, este sábado tenemos reunión de oración 7:45 de la mañana. Y mira, Dios ha hecho grandes cosas y hemos visto su respuesta en las oraciones. Y hay mucho que platicar. Este sábado, 7:45 de la mañana, tráete un buen café, un buen tiempo para adorar al Señor. Estamos teniendo un tiempo especial de alabanza y adoración, pero en especial de oración, de intercesión por todas las necesidades. Estamos orando por ti también, aunque tú no vengas, estamos orando por ti. Esa es una. Y dos, el gran día de la familia. Recuerda, 25 de marzo, prepara tus flotis, ¿ok? Si no sabes nadar, pues quizá algunos de los que estén aquí sean buenos salvavidas. Prepara tus flotis, tu llantita de esa del carro, ¿verdad? Esas que anteriormente eran como unas, pues no sé, como unas cámaras, creo, y te podías poner a flotar ahí. Vamos a tener pues algún hermano que nos ayude para los que no sepan nadar. Quizá te podemos dar clases de natación. Yo tengo los flotis de los bebés, te los puedo prestar, no te preocupes. Lleva algo para ti y para compartir, o sea que lleva bastante. Este lugar está pasando el Oxxo de los Cavazos, para darte más o menos una idea por dónde vamos a ir. Hay que retornarnos ahí enfrente de los Cavazos, agarramos hacia el Oxxo por la presa. Adelantito de la presa, como unos 20-25 minutos, pasas la cueva de los murciélagos, te puedes detener, ahí te echas un pan de elote mientras te preparas. Y de repente puedes ver, no van a salir los murciélagos, ¿verdad? Pero la puedes ver, le tomas fotos, visitas algo de Nuevo León, ya arreglaron ahí los parajes. Avanzas, hay varios depósitos y como a 20 minutos vamos a compartir el mapa de la ubicación. No tiene nombre ahorita la quinta, pero te vamos a mandar fotos, vamos a mandar exactamente la ubicación por Google Maps. A partir de las 10 de la mañana hasta que el cuerpo casi aguante, ¿verdad? De 10 a 10. Si sales a la 1 de trabajar, yo sé que la carretera se pone bien pesado el tráfico, pero ve por favor y lleva a tu mamá, a tu abuelita, a tu primo, a tu tío. La alberca está muy grande, el lugar está increíble, te la vas a pasar muy bien, te vas a relajar, no te estreses. Si no tienes cómo irte, acércate conmigo, por favor. Encontramos la manera de que todos vayamos, tengas o no tengas transporte. Tienes que estar en el Día de la Familia Olivo. El año pasado estuvo increíble también, ya se fue un año, ya se acabó el año 22, vamos en el 23. Así que tenemos este día especial. Próximo sábado, vente a orar. Y el 25 nos vamos a ver todos como familia. Y hablando de la familia, hermano Nicolás, por favor pasa, trae un mensaje especial. Yo sé que va a ser de bendición para nuestras familias en esta tarde. Así que disfrutemos de la presencia y el mensaje de Dios para nuestras vidas. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos da de poder estar aquí delante de Él, compartir su palabra. Gracias también por ustedes, su paciencia. Me dijeron que podía tomarme 2 horas o más, lo que fuera necesario, así que tiendo generalmente a pasarme el tiempo. Y por cierto, hablando del tiempo, tengo que ponerme mi reloj enfrente porque luego tengo problemas. Bueno, es un gozo y una alegría el poder tomar este tiempo para alabar al Señor
Y vamos a empezar con una oración. Les pido que se pongan cómodos, disponga su corazón, su mente, todo su ser, que Dios nos hable en esta mañana. Una de las cosas que le pidió el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma control de este tiempo y habla lo que tú tienes que hablar. Si quieres cambiar lo que yo traigo preparado, cámbialo, solamente que pues ayúdame para decirlo de manera correcta, pero esperamos que el Señor siempre nos hable a través de su palabra. No son mis conceptos, son la palabra de Dios. Y vamos a orar. Padre Santo, en esta hermosa mañana todavía te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te adoramos, te exaltamos. Espíritu Santo, toma control de mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis palabras, Padre, y háblanos a través de tu palabra, Señor, y tú, Señor, edifícanos, instrúyenos. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el título que el Señor puso en mi corazón para compartir es Peleando por nuestra familia. Y realmente déjenme decirles de paso, les animo, les invito porque el domingo podamos llegar a las 10. Bueno, 10:02, 10:03, 10:05. Se pone bueno ahí arriba. La verdad, se aprende muchas cosas. Hoy vimos acerca de cómo resolver conflictos y la verdad son temas muy actuales, temas que nos edifican y además otra cosa. En esos estudios se puede preguntar, se puede interactuar, cosa que no se puede hacer aquí en el mensaje. Aquí solamente tienen que escuchar y si nos equivocamos o algo que usted tiene dudas, pues no podemos entrar en una interacción porque ya no sería un mensaje. Pero yo le animo porque usted venga. Yo sé que es un precio alto que hay que pagar, pero el Señor nos puede ayudar para ser edificados. Es una vez a la semana, así que les animo, de paso, un comercial. Bueno, vamos a ver entonces en Nehemías 4:14. Antes de ver este pasaje, quiero compartirles esa historia, va a dar una visión general en sí, por qué debemos estar peleando por nuestra familia. Recuerden que cuando Israel estaba en Egipto, estaba en esclavitud, vivía, todos sabemos la historia, vivía bajo el yugo de Faraón. Y realmente Dios escuchó su oración, su clamor y envió un Salvador, que fue Moisés. Y les prometió llevarlos a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, y les dijo que Él los iba a salvar a través de su siervo Moisés. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Sacó al pueblo de Israel en gran victoria allá de Egipto y se fue por el desierto, pero durante ese transcurrir, en ese caminar, antes de llegar a la tierra prometida, hubo muchas cosas, muchos problemas, muchas situaciones, al grado tal que llegó un momento en que ellos, aunque eran testigos de milagro tras milagro, milagro tras milagro, llegó un momento en que Dios se molestó con ellos, porque no creyeron, creían y dejaban de creer, desobedecieron, al grado tal que el Señor se colmó la situación cuando Moisés manda a los espías. Recuerden que fue un príncipe de cada tribu, no era, vamos a decirlo, cualquier persona, eran hombres preparados, eran príncipes de cada tribu de Israel, mandó 12 a reconocer la tierra. ¿Y cuál fue el reporte? 10 de ellos dijeron, sí es buena tierra, sí hay frutos buenos, la tierra es deseable, y trajeron una muestra de ese fruto, pero también hay gigantes, y realmente es un pueblo numeroso, poderoso, que para nosotros nos veían como langostas, algo así. Y entonces el pueblo se asustó. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, se rasgaron sus vestiduras y dijeron, espérenme tantito, sí es cierto lo que están diciendo mis compañeros, pero subamos y tomemos posesión de esa tierra. Si Jehová, aquí está la diferencia, si Jehová está con nosotros, los comeremos como pan. Su amparo de ellos se ha apartado y el Señor está con nosotros, podemos ir y conquistarlo. Entonces, en base a esta historia, en este recorrer la tierra prometida, nosotros también como pueblo de Dios tenemos un recorrer todos los días y tenemos una promesa, esa tierra prometida que es el reino de los cielos, porque nosotros no somos israelitas, somos la iglesia y tenemos una promesa que vamos a vivir
en la Nueva Jerusalén. Así que en ese transcurrir de todos los días de que recibimos a Cristo, estamos luchando y batallando día tras día y debemos estar peleando por nuestra familia, porque vaya que sí hay problemas. Todos los días tenemos que enfrentar problemas muy serios, todos los días tenemos que estar luchando y apropiándonos de la palabra de Dios. Solamente en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Y vamos a ver entonces Nehemías 4:14 y dice de la siguiente manera: ¿por qué Nehemías? Perdón, otra vez. Estaba Nehemías en Susa, capital del reino. Estaba ahí y llegaron sus compañeros de Jerusalén que estaban sufriendo situaciones muy complicadas, habían derribado los muros de Jerusalén. Y entonces les preguntó cómo estaban ellos y cómo estaba Jerusalén, y estaban derribados, las puertas quemadas, y él se entristeció, y ahí empieza esta historia, y lo manda el rey Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Y entonces quiero enfatizar a partir de este momento histórico, donde ya va él a reconstruir, empieza a construir los muros de Jerusalén. Sabemos que lo terminó en 52 días, pero antes de terminarlo, vea la situación tan grave que se enfrentó en esa construcción. Dice Nehemías 4:14, después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Realmente es una historia maravillosa. Si leemos en Nehemías, es tan hermoso uno se goza estar leyendo, conociendo la historia, pero déjenme decirles, tenía problemas. Había un hombre que se llamaba Sanbalat y Tobías, y cuando se enteraron que estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, dijeron: estos hombres débiles están construyendo, por favor, ese muro que están levantando se puede caer en cualquier ratito. Si se subiera una zorra, se caería ese muro. Imagínense la burla. Pues déjenme decirles que todos los días nosotros como familia tenemos que enfrentar problema tras problema. El diablo siempre está queriendo destruirnos, separarnos de nuestra esposa o del esposo, separarnos de nuestros hijos, problemas entre nosotros. Vaya que sí hay problemas. Y lo que hablábamos también en la mañana, cómo resolver conflictos. Y vaya también si hablamos de nuestra sociedad en que estamos viviendo hoy en día, no necesito explicarles nada, lo sabemos, enfrentando problema tras problema. El diablo quiere destruir a cada familia, a cada hijo, a cada esposa, a cada esposo, quiere destruirnos y poner otras cosas en cada persona para que la persona sea pues derrotada, infeliz, de tantas cosas. Pero sabemos que Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, y Él quiere llevarnos, así como les mencionaba del pueblo de Israel, salir en ese trayecto y llegar a la tierra prometida. Y sabemos que Dios cumplió su palabra, porque el 14 de mayo del 48, Dios levantó a la nación de Israel, constituida, formalmente reconocida, y ahí está el pueblo plantado, y nadie lo va a poder destruir, nadie lo va a poder sacar de ahí. Es una promesa de Dios. Así que también nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra, y nadie nos va a quitar nuestra herencia si nosotros entendemos la palabra, peleamos con la palabra, nos apropiamos de la palabra de Dios y entender nuestra postura, que somos más que vencedores por Cristo Jesús. Ahora, ¿contra quién debemos pelear? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Contra qué debemos estar peleando? Y bueno, yo aquí puse algunos puntos, son tantas cosas, pero principalmente contra el pecado. ¿Cuál es ese pecado que podemos estar enfrentando todos los días? Ojos altivos, lengua mentirosa, malos pensamientos, malos caminos, falso testimonio, el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a ver Proverbios 6, del 16 al 19, y ahí podemos ver, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es palabra de Dios, y tenemos nosotros que estar cuidando todos los días. Señor, líbrame de estos espíritus malvados
que siempre están atacando nuestras vidas o quieren derribarnos o quieren atacarnos, quieren posesionarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, o en nuestra esposa, o en nuestros hijos, o en las demás familias. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos más que vencedores. Otro punto es la indiferencia, la soberbia, el orgullo. En Proverbios 21:4 dice: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Otras cosas por las que yo debo de estar cuidando son los malos hábitos. Hay tantas cosas que nosotros a veces tenemos hábitos a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar con Cristo, tenemos hábitos que debemos estar cuidando para no caer en ellos, porque de esa manera empezamos a ceder al enemigo y podemos con facilidad caer en sus trampas, pero nosotros debemos entender que son enemigos nuestros, pero que el Señor ya nos dio la victoria, murió en la cruz por nosotros para darnos esa victoria. Aquí tengo una listita y que no voy a mencionar otro pasaje, nada más voy a decirlo rápido. Hay tantas cosas, pero el lenguaje inapropiado. A veces nosotros como cristianos estamos en un crecimiento, en un desarrollo, y a veces nos cuesta todavía dejar ciertas costumbres, empezamos a hablar de manera inadecuada, a veces saliendo de la iglesia, en el trabajo, en el camino, a veces hablamos cosas que distan mucho a veces de nuestro caminar con Dios, pero bueno, es una batalla de todos los días y tenemos que estar luchando todos los días, yendo a la cruz de Cristo, pidiendo perdón. ¿Se acuerdan del pasaje de 1 Juan 1:9? Tenemos que confesar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados y llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí también malos pensamientos, la mentira, la crítica, la altivez, malos deseos, la pornografía, la falta de respeto, la deshonra, violencia verbal, mal testimonio, robo, incredulidad, falta de fe, falta de oración, falta de tiempo para la palabra, falta del evangelismo, falta de servicio de acuerdo a los dones, falta de tiempo para Dios en la iglesia. A veces nos cuesta mucho, pero podemos decir: pastor, ¿en qué puedo servir? Y primeramente disponerme al Señor. Señor, ¿quieres usarme? ¿En qué puedo servir? Y de esa manera nosotros podemos involucrarnos. Yo sé que hay hermanos que están sirviendo, pero hay otras áreas que se están descuidando. Podemos nosotros ser parte. Falta de tiempo para la iglesia, divisiones, desunidad familiar, en fin, tantas cosas que podríamos estar mencionando. Pero quiero enfatizar otros puntos. La desobediencia de los padres trae muchas consecuencias. Y la desobediencia de los hijos, por supuesto, también. Pero la desobediencia de los padres, como no tomar en cuenta a Dios, es muy grave. Romanos 1, del 18 al 32, ¿se acuerdan que ahí este pasaje habla donde dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas? Porque la gente, hablando de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, realmente, déjenme decirles, hace tiempo yo tenía mucha duda. ¿Qué va a pasar con aquella gente que no escucha del Evangelio? ¿Se muere? ¿Dónde se va? Podemos decir, bueno, es que nadie les compartió. Pero en Romanos 1 habla precisamente, si ustedes leen ese capítulo, Romanos 1 habla precisamente de que la gente no tiene excusa para decir que no cree en Dios. Está la creación que manifiesta la magnificencia de Dios, manifiesta su poder. La creación anuncia el poder de Dios y la gente puede decir: yo creo en Dios, solo Dios lo pudo haber hecho. Pero también la gente puede tomar decisiones, va a decir: no creo en Dios, no me interesa. ¿Por qué? Porque no quiere caminar con Él, no quiere someterse a la palabra de Dios, no le interesa la palabra, desconoce la palabra, pero tampoco le interesa conocer. Entonces, todas esas cosas son graves. No tener fe en su palabra también es muy grave. Recuerden, ¿no? Hebreos 11:6, pero sin fe, ¿qué dice la palabra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Teniendo fe. Pero si nosotros no tenemos fe, lo estamos deshonrando, estamos pecando porque no tenemos fe en Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos siempre tener fe, creer y caminar en su palabra. No obedecer a Dios por medio de su palabra también es terrible. En Números 13 y 14 habla la historia de los 2 espías, como les mencioné hace un rato. Esos 2 espías, déjenme decirles qué pasó. 10 de ellos hablaron muy mal el reporte que le dieron a Moisés.
Solo 2 rasgaron sus vestiduras y dijeron: hermanos míos, por favor, porque ya la multitud estaba hablando de apedrearlos. Y entonces Josué y Caleb dijeron: no, Señor, no, hermanos míos, vayamos, el Señor está con nosotros. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio? Pero realmente la gente no creyó. Y entonces el Señor se molestó tanto, está en en Números 3, capítulos 13 y 14. Entonces el Señor se molestó con ellos y tomó una decisión. Y dijeron ustedes, personas de 20 años para arriba, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo? Empezó a llevar al pueblo por el desierto, 40 años. ¿Se acuerdan que hay un pasaje de la Escritura que dice: 40 años estuve disgustado con la nación? Y empezó a dar vueltas y vueltas en el desierto, hasta que se fueron muriendo toda aquella generación desobediente. Y solamente les prometió: los hijos menores de 20 años son los que van a poder entrar a la tierra prometida. Ninguno arriba de 20 años podía entrar. Y entonces empezó a dar vueltas el pueblo de Israel, y vueltas, hasta que se fueron muriendo y se fueron quedando en el desierto. Solamente a 2 hombres. Y veamos ahí, por ejemplo, en Deuteronomio 28 habla de las maldiciones también. Y en Éxodo 34:7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces es muy grave, es muy terrible. Nosotros como padres, si no estamos buscando el rostro del Señor, caminando de acuerdo a su voluntad, estamos trayendo consecuencias muy graves para nuestros descendientes, para nuestras familias. Y lamentablemente no podemos evitarlo. A veces queremos esconder las cosas, pero Dios sí conoce nuestra vida y Él sabe lo que estamos haciendo, y Él ve nuestro corazón, Él ve nuestro amor y deseo de caminar con Él y agradarle. Ciertamente la regamos, ciertamente pecamos, pero tenemos un abogado, como dice 1 Juan 2, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, tenemos que caminar día a día con el Señor para la bendición de mi esposa, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Pero ahora veamos, quiero enfatizarme un poquito más sobre la obediencia. ¿Qué resultados trae la obediencia? Oh, hermanos, esto es maravilloso, y ahí sí voy a tratar de no tardarme mucho, porque la verdad quiero enfatizar un poquito más adelante algunos puntos. Pero en Deuteronomio 28, les sugiero que pudieran leer del 1 al 14, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, o sea, la despensa, y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Hay tantas cosas que podría seguir leyendo, son 14 versículos, pero voy a pasar por alto. Pero lo que quiero decir es que caminando con Dios, buscando el rostro de Dios, leyendo su palabra, confesando pecados, encomendándonos en las manos del Señor, Él va a pelear por nosotros. Hay una historia maravillosa del rey Josafat, cuando venía una multitud contra él, y él tenía muy poco ejército, y él dobló sus rodillas, clamó al Señor, y entonces vino el Espíritu del Señor a través de Jaziel y le dijo: rey, no te preocupes, el Señor va a pelear por vosotros, el Señor va a pelear por nosotros. Y ya sabemos, ¿verdad?, toda la historia, que cuando vinieron sus enemigos, el Señor les dijo: ustedes solamente organícense. Y el rey puso un grupo de sacerdotes que empezaron a adorar al Señor, y cuando salieron por la mañana y empezaron a cantar, empezaron a adorar a Dios, Dios empezó a pelear por ellos y derrotó a todos sus enemigos. Hermanos, esa es la palabra de Dios. El Señor va a pelear por nuestros hijos, el Señor va a pelear por nuestra esposa,
El Señor va a pelear por el esposo, el Señor va a pelear por nuestras familias. Esa es nuestra confianza en la palabra de Dios. Y yo les animo porque cada día estemos conscientes que las batallas, el Señor ya nos dio las victorias porque Él pelea por nosotros. Quiero enfatizar un poquito sobre un resumen que quiero dar algunos pasos, cuatro pasos. Realmente son muchas cosas que pudiera decir, pero solamente 4 puntos quisiera enfatizar. Pasos para pelear por nuestra familia y ganar nuestras batallas. En primer lugar, debemos tener fe en Dios y su palabra, de su cuidado y protección todos los días. Como dice Hebreos 1, ¿qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Yo estoy seguro de que mi familia, Dios la va a guardar. Hermanos, en esta época, yo siempre le digo, siempre llevo al altar de Dios mi nieto, Jacielito. Y siempre digo, Señor, me preocupa. Imagínense cuando vaya al kinder. Ahora en esta época tan difícil, con tantos cambios, tan complicados. Hace un rato nos compartía el pastor, ¿verdad?, de palabras que ya debemos evitar, porque hay problemas. ¿Qué les va a tocar a nuestros hijos? Yo sé que como Jacielito, ¿verdad?, que hay otros también. ¿Qué les va a tocar a nuestros niños en los kinder? Oro por sus padres, por Jaciel y Ana Karen, pero también el Señor trae paz a mi corazón. Tú tranquilo, como escuchábamos el canto, ¿verdad?, llevarlo todo en oración. Hay que estar llevándolo al altar de Dios, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestra familia. Mi esposa está orando con un grupo de mujeres por sus generaciones a las 6 de la mañana. Orando por sus generaciones. Hermanos, qué hermoso. Yo me gozo con mi esposa de que ella se conectan y están orando. Hasta me despierto de repente porque yo no soy parte, pero están orando, clamando al Señor, pero así con ahínco, con poder, con autoridad, con amor, con pasión. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, orando por nuestros descendientes, orando por nuestros hijos, orando. Yo oro por Jaciel, Señor, como padre, Ana Karen como nuera, como padres, úsalos y tengo confianza en que tú proveerás para Jacielito la bendición de salir adelante como un hijo tuyo. Y el mundo no lo va a ganar. El mundo, sabemos que en el mundo está gobernado por Satanás. Lo dice 1 Juan 1, donde dice, todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros sabemos que como hijos de Dios, nuestros descendientes son descendientes benditos de Jehová. Y luego el versículo 6, ¿verdad? Como decía Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, así que yo tengo que tener fe creyendo que Dios siempre proveerá para nuestras familias. Veamos también el Salmo 37, 3 y 4. Vea esta promesa maravillosa que debemos apropiarnos siempre. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a suceder? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermosa promesa. Debemos deleitarnos en el Señor, adorarle, exaltarle, bendecir, llevar todo en oración al Señor, deleitarnos en Él, porque Él va a tomar control de nuestra familia. Él es el que va a pelear por nosotros. Él es el que nos va a llevar en victoria día a día. Y si la regamos, confesemos nuestro pecado. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, 1 Juan 2. Dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para Dios a Jesucristo el justo. Así que tenemos un buen abogado que está siempre intercediendo por nosotros. Otro punto que podemos nosotros, a manera de resumen, ¿qué debemos estar haciendo? Además de confesando nuestros pecados, llenándonos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5, 18, llenándonos del Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que debemos nosotros prepararnos, apropiarnos de la palabra de Dios para ser perfectos delante de Dios. Número 2, usar la espada del Espíritu. Es bien importante que nosotros peleemos usando la espada del Espíritu. En Efesios 6, 17
dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que arremeter contra los enemigos con la palabra de Dios. Así como en las películas, ¿verdad? Que con la espada, ¿verdad? Arremeten contra sus enemigos. Hay tantas películas que nos dan esa perspectiva de ver cómo pelean con sus espadas. Bueno, hoy en día ya no se usa eso. Hoy en día se usan otro tipo de armas. Pero pensando en esa situación, tenemos que arremeter contra nuestros enemigos con la palabra. Así como Jesús, cuando él fue tentado en el desierto, ¿se acuerdan que él, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo? Y cuando el diablo lo empezó a tentar a Jesús, no le dijo, mira diablo, mira diablito, tú estás derrotado, yo soy mayor que tú. Cualquier cosa pudo haber dicho, pero él siempre nos mostró el camino a seguir. Y peleó la buena batalla y le contestó a Satanás con la escritura. Entonces, cuando vio Satanás que le estaba contestando con la palabra, el diablo astutamente también, ¿qué hizo al final? Lo empezó a atacar con la palabra. Sí, cierto, ¿quieres hablar con la palabra? También entonces lo llevó a un pináculo, al pináculo del templo de Jerusalén, le dijo, a ver, tírate, porque las escrituras dicen. Y entonces el Señor le contesta con la palabra. Ahí vemos entonces este cuadro de una batalla espiritual que también nosotros enfrentamos todos los días, y ya sabemos cómo debemos ganar siempre nuestra victoria con la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar usando la palabra, porque es nuestra espada, nuestra arma poderosa para derribar, como dice en Corintios, derribar toda arma forjada, digo Isaías, pero también dice que nuestras armas, en Corintios dice que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para derribar toda artimaña del diablo. Otro punto que podemos ver en este momento es amar a Dios y ser obedientes a su palabra. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, qué promesa tan maravillosa. Lo que tenemos que estar haciendo es ser obedientes a Dios, obedientes a través de su palabra, tomando el tiempo para buscar el rostro de Dios con su palabra, y Él nos edifica, nos instruye, y entonces estamos nosotros caminando en esa victoria. Y Él nos da promesa que hasta 1000 generaciones, porque recuerden que la palabra de Dios también dice que en pasajes anteriores que no vimos, donde dice también en Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones, dice que el Señor visitará la maldad de los padres en sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Qué tremendo que nuestros hijos lleven la maldad de nosotros como padres. Por eso tenemos que cuidar mucho cómo nosotros caminamos todos los días, porque de esa manera estamos garantizando, cuando buscamos a Dios, que Dios se encargará de nuestros hijos, se encargará de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, si es que todavía no viene el Señor. Sabemos, como lo hemos hablado, que está pronto a regresar el Señor, y obviamente nosotros seremos llevados antes de que empiece esta gran tribulación, pero mientras Él no viene, tenemos la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros para ayudarnos, para salir adelante todos los días. Y quiero mencionarles el último punto. Dios está con nosotros para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Veamos en 2 de Crónicas 32, 7 al 8. Y dice de la siguiente manera, 2 de Crónicas 32, 7 al 8. Dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí es una historia, para no leer más, es una historia donde el rey Sennacherib, rey de Asiria, venía a invadir a Judá. Y era un ejército numerosísimo. Y entonces el rey buscó al Señor, y cuando él empezó a buscar al Señor, ¿verdad? Dios le habló y le trajo confianza para animar al pueblo, porque el pueblo estaba tan asustado. Imagínense, es como si tuviéramos ahorita la amenaza de una invasión de Estados Unidos a México.
realmente no podemos decir que nosotros somos más poderosos que ellos. Su armamento, su avance en todos los aspectos sería algo terrible. De por sí una guerra no deja de ser tan triste, tan terrible. Ahora el pueblo estaba muy temeroso, pero cuando Ezequías se levanta confiando en Dios, le dice: esfuércense mis hermanos y anímense, no tengamos temor, ni tengamos miedo del rey de Asiria. No importa que venga una multitud de gente contra nosotros, dice, ni de toda la multitud con el que viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahorita me viene a la mente otra historia. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo también, cuando él oraba, él le revelaba al rey de Israel, le revelaba lo que sus enemigos querían hacer, querían invadir a Israel. Y entonces Eliseo, como profeta, revelaba al rey lo que iba a suceder, y el rey se preparaba para que no lo derrotara el enemigo que viniera. Y entonces llegó un momento que había una batalla y organizaron la invasión para Israel, y entonces Eliseo, Dios le revela y le dice lo que tiene que hacer. Llegó un momento que el enemigo dijo: a ver, aquí hay con su gente, ¿no? Aquí hay alguien que nos está delatando, alguien que está, ¿cómo le llaman? ¿Chivatero? Bueno, no sé, mejor no quiero usar palabra. O sea, alguien que pues está, lo que ya sabemos, le anuncia ya para que se preparen y no podamos tener esa victoria. Y entonces llegó un momento en que quería invadir al pueblo de Israel, pero cuando viene, dijeron, alguien le dijo: no, rey, lo que pasa que allá en Israel hay un profeta que le revela al rey de Israel, para que revela los secretos que nosotros hablamos en los secretos, aquí en las cámaras del secreto. Y entonces dijeron, se llama Eliseo. Lo mandó por él y querían apresarlo, y resulta que tenía un siervo, Eliseo, y le dijo: Señor, hay multitud de ejércitos alrededor nuestro que vienen contra nosotros. Y tuvo tanto miedo, le dijo: no te preocupes, son más los que están por nosotros que el ejército que viene. Y salía a ver y dice: no, Señor, yo no veo eso, yo veo multitud, un ejército que viene con nosotros. Y Eliseo oró porque Dios le abriera los ojos al siervo, y dice que por las montañas había multitudes de ejércitos celestiales que estaban en favor de Eliseo. Hermanos, así nosotros, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros nos disponemos a poner nuestra confianza en Dios, tomar tiempo para la palabra, tomar tiempo para hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor pone un ejército alrededor nuestro. Por eso el Señor dice que el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que nosotros como familia, yo les puedo decir, tenemos confianza, tenemos seguridad, y por eso entonces aquí dice, bueno, y hablando nuevamente de Eliseo, y entonces dice que vio multitudes, carros de a caballo, que eran un ejército celestial en favor de ellos. Así que, hermanos, aunque nosotros no podamos ver, hay un ejército enorme alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, que podemos echarle mano siempre para nuestro favor, para ser victoriosos en todo momento. No tengo en mis notas, pero también en Hebreos 1, si mal no recuerdo, 1:14, habla que dice que el Señor pone ángeles para nuestro cuidado, para los herederos de la salvación. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos nosotros estar tomando referencias de la palabra para vivir victoriosamente. Así que, hermanos, y quiero terminar el pasaje. Entonces dice, estaba leyendo que dice, porque más hay con nosotros que con él. Dice, con él, está hablando de los enemigos, con él es el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, en esta mañana o en esta tarde, algo que yo quiero enfatizar y animarles. Todos los días enfrentamos problemas en el trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, situaciones a veces que se salen de control, nuestra sociedad, en fin, todos los días estamos enfrentando problemas. Pero el Señor
murió por nosotros. Miren, en Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, tanta palabra que tenemos que atesorar en nuestro corazón, ponerla en práctica, tener fe en ella, en la palabra, tener en nuestra mente, en nuestro archivo, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos diga, toma esta promesa y aplícala ahora. Toma esta palabra y ejércela ahora, en el nombre de Jesús, en un acto de fe, reprendiendo al enemigo, cubriendo nuestra familia. Y en esta tarde vamos a hacer algo que me gustaría que oráramos por nuestras familias. Me gustaría pedirles que nos pusiéramos de pie y vamos a orar, si es posible, juntarnos como familia y bendecirlos. Miren, hermanos, es bien importante que nosotros como padres, tanto el papá como mamá, bendecir a nuestros hijos. El esposo bendecir a su esposa y viceversa. Miren, es importante que nosotros hablemos palabras de bendición, que nosotros podamos expresar, decir, Señor, yo bendigo a mi familia. Y en esta hora vamos a ponernos de pie y les quiero invitar porque nos podamos cubrir con la sangre de Cristo, orar por nuestra esposa, orar por nuestros hijos, orar por las nueras, orar por los nietos, orar por los bisnietos y aún los que no son cristianos todavía, orar porque Dios los alcance con el Evangelio. Hay cosas como mencionaba allá en el estudio del pastor, hay cosas que a veces no se pueden hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra familia. Así que, hermanos, esforcémonos. Dios está con nosotros. Dios está en esta mañana. Y yo les quiero pedir que el esposo bendiga a su esposa. Si están los hijos, igual, bendigan a sus hijos. Y en esta mañana vamos a orar por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestras familias de la iglesia y las demás familias, por todo el pueblo de Dios que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Así que vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, en esta mañana, Señor, así como en esa historia cuando estos 10 espías murieron, solamente quedaron vivos Josué y Caleb, y Dios los bendijo, son los únicos que entraron a tomar la tierra prometida. Los 10 espías tuvieron que morir porque Dios se desagradó de sus vidas. Así nosotros, Señor, pon así como ese espíritu de Josué y Caleb. Ciertamente estamos conscientes que hay problemas en nuestra sociedad. Hay cambios tan difíciles, tan complicados. Y a veces no sabemos cómo actuar en situaciones difíciles y complicadas. A veces no está en nosotros esa solución, pero también sabemos de que si Dios es con nosotros, entonces somos más que vencedores, más que victoriosos. Reprendemos problemas de desunidad en la familia, malas palabras, violencia, gritos, enojos, malos entendidos en el nombre de Jesús. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Y nosotros somos más que vencedores, porque quien está con nosotros es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestra victoria. Tú eres nuestro abogado. Tú moriste por nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que cada mañana, Señor, tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y vivimos no porque nosotros seamos buenos, vivimos con bendición porque tú eres el que nos has perdonado y nos lleva de victoria en victoria. Cambia nuestras vidas. Danos sabiduría para conducirnos en estos tiempos tan difíciles y complicados. Ayúdanos a prepararnos para ir y tomar esa tierra prometida que es el reino de los cielos, nuestra Jerusalén espiritual. Oh Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por Comunidad del Olivo. Yo en esta mañana, Señor, oro por cada familia de la iglesia Comunidad del Olivo y todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que sean edificados, que sean reconstruidas familias que se están desintegrando en el nombre de Jesús. Sé con ellos, levántalos en el nombre de Jesús y que vivan familias victoriosas en Cristo Jesús.
Muchas gracias. Oramos por nuestro pastor, por su familia. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, tómame. Cerca quiero estar, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame. Por la gracia encontré en ti. Ahora saque las debilidades. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Cántale al Señor, dile: por el poder de tu amor, mi familia y mi vida. Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor. Cúbreme, dile: con tu amor, con tu amor, rodéame. Jesús, tómame. Cerca quiero estar. Y esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Una vez más, cúbreme, Señor, por favor. Cúbreme con tu amor, rodea nuestras familias. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Me levantaré y me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dile: y me levantaré. Y me levantaré como las águilas. Es más, cántalo fuerte. Y me levantaré. Levántate como las águilas. Señor, por el poder de tu amor. Sí, Señor, por el poder de tu amor, esta mañana nos levantamos. Por el poder de tu amor. Cúbreme. Cubre mi familia.
Cubre mi corazón y como escuchábamos hoy, la importancia, Padre, de permanecer de forma espiritual y constante orando por nuestros hijos. Los hijos también oren por sus padres. Que los padres se sientan también fortalecidos de saber que sus hijos oran por ellos. Señor, yo bendigo a mis padres. Gracias por la vida de mi papá Sergio y mamá Hortensia. Y me voy a levantar. Yo sé que me puedo levantar porque es la oración de ellos también en mis momentos y en mis luchas. Protege a cada niño, Señor, hoy, como escuchábamos, en el kinder, en el maternal, en la guardería, en las primarias, Señor, ante este embate hoy que vivimos de la ideología de género. Esta identidad, Señor, que el mundo está tratando de imponer de una manera agresiva, justificándolo con los derechos, y donde cada quien puede decidir lo que tú ya de antemano estipulaste. El corazón y la identidad de nuestros jóvenes, así como ellos exigen respeto, nosotros, Señor, también exigimos este respeto hacia nosotros. Y en un mundo, Señor, que cada vez vamos a ver esto, Señor, así igual como cosas a favor del aborto, que a veces no queremos ni siquiera mencionarlo porque ya parece que es algo que debemos de estar a favor. Y Padre, nosotros estamos a favor de la vida y no nos vamos a callar. Y así como nosotros vemos y escuchamos, que otros vean y escuchen. ¿Por qué, Señor, nosotros como iglesia, como comunidad, como pastor, como familia, estamos a favor de la vida? Porque tú eres el creador de la vida. Cuida a nuestros jóvenes, Señor. Cuida a nuestros jóvenes. Qué difícil hoy también para el mundo. Lo que ven, lo que escuchan, que ellos sepan que su identidad, su valor y su seguridad está en Cristo. No en las modas, no en los likes, no en los followers, no en que compartan su vida en otras cosas, sino están en ti, que se puedan divertir. Claro que sí, tu palabra dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, pero de todas estas cosas vas a dar cuentas a Dios. Eso es lo que vamos a tener que hacer, es darte cuentas de nuestra vida. Necesitamos orar por nuestras familias, Señor, por un cerco de protección, como decía nuestro hermano Nicolás, y como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestras familias. La unidad, el amor, la paciencia de los padres hacia los hijos hacia los padres. Que los jóvenes descubran su identidad en ti, que las familias permanezcamos, Señor, de manera más unida, a pesar de que tenemos tantas diferencias. A veces pues tenemos problemas de comunicación, hermanos con hermanos, primos, tíos. No es fácil, pero que podamos nosotros, Señor, siempre poner de nuestra parte para poder bendecir a otros. Y ahora, mis amigos, hermanos, familia, comunidad del Olivo, presencial y a la distancia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en su trabajo, en la universidad, en la primaria, en la secundaria, en sus casas, donde quiera que estén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, oramos, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, renovados y fortalecidos, porque en ti, Señor, podemos saber que lo tenemos todo. Que podamos salir de este lugar llenos, Señor, de tu presencia en nuestro corazón. En tu precioso y bendito nombre oramos. Amén y amén. Y como dice Josué 1:8, para terminar: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos, diezmos y ofrendas. Que el Señor también esté con ustedes. Buen provecho y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Y saludémonos unos a otros. Estamos despedidos.